Es fácil pasar por alto el hecho de que Jesús eligió a Judas para que fuera su discípulo. También es posible que nos olvidemos de que aunque Judas traicionó a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron. Junto con el resto de los discípulos, Judas compartía un persistente malentendido en la misión de Jesús. Todos estaban esperando que Jesús hiciera las movidas políticas correctas. Sin embargo, cuando Jesús habló acerca de su muerte, sintieron distintos niveles de enojo, temor y desilusión. No entendían por qué los había escogido Jesús si su misión estaba destinada a fracasar. La motivación exacta tras la traición de Judas es desconocida. Lo que sí está claro es que Judas permitió que sus deseos lo hicieran vulnerable a la manipulación de Satanás. Judas recibió dinero por entregar a Jesús a los líderes religiosos y lo señaló a los guardias en el poco iluminado huerto del Getsemaní. ¿Estaba Judas tratando de manipular a Jesús? ¿Pensaba Judas que finalmente Jesús se rebelaría contra Roma y establecería un nuevo gobierno político? Cualquiera que haya sido su plan, llegó un momento en el que a Judas no le gustó cómo estaban progresando las cosas. Entonces trató de reparar el daño que había causado, devolviéndoles el dinero a los sacerdotes, pero ya era demasiado tarde. El plan soberano de Dios había sido puesto en marcha. Es muy lamentable que Judas se quitara la vida sin experimentar el regalo de reconciliación que Dios, incluso a él, pudo haberle dado mediante Cristo Jesús. Las opiniones de la gente hacia Judas siempre han variado. Algunos lo odian fervientemente por su traición, otros le tienen lástima porque no se daba cuenta de lo que hacía. Unos cuantos han tratado de convertirlo en un héroe por su parte en poner fin a la misión de Jesús en la tierra, e incluso hay quienes ponen en duda la justicia de Dios por permitir que un hombre cargara con semejante culpa. Aunque las opiniones sobre Judas sean diferentes, es necesario formar en cuenta algunos hechos. Judas, por su propia cuenta, decidió entregar al Hijo de Dios en manos de los soldados. Era un ladrón. Jesús sabía que la vida de maldad de Judas no cambiaría, y su traición fue parte del plan soberano de Dios. Al traicionar a Jesús, Judas cometió el mayor error de la historia. El hecho de que Jesús sabía que Judas lo traicionaría no quiere decir que Judas era una marioneta de Dios. Judas tomó la decisión. Dios sabía cuál era su elección y la confirmó. No es que Judas perdiera su relación con Jesús, sino que nunca la tuvo. Judas es descrito como el hijo de perdición porque nunca fue salvo. Las acciones de Judas deben motivarnos a examinar nuestro compromiso con Dios y a considerar la presencia de su Espíritu en nosotros. ¿Somos verdaderos discípulos y seguidores de Jesús o impostores sin compromiso alguno? Podemos optar por la desesperación y la muerte, o por el arrepentimiento, el perdón, la esperanza y la vida eterna. La traición de Judas fue parte del plan de Dios para que Jesús padeciera en la cruz y garantizara la segunda opción, que es nuestra única esperanza. ¿Aceptaremos el regalo de Jesús o lo traicionaremos como lo hizo Judas? Algunas de las fortalezas y logros de Judas Iscariotes fueron que era uno de los 12 discípulos de Jesús, el único que no era Galileo. Él era el tesorero del grupo de discípulos y fue capaz de reconocer el mal que hizo al traicionar a Jesús. Lo malo es que él era codicioso, que traicionó a Jesús y se suicidó en vez de buscar el perdón. Las lecciones que dejan en la vida de Judas Iscariote son que nuestros planes y motivos malvados dan lugar a que Satanás nos use para cometer las peores maldades. Las consecuencias del mal son tan devastadoras que aún las pequeñas mentiras y maldades tienen graves consecuencias. Los planes de Dios y sus propósitos se cumplen aún en las peores situaciones.